Que Steve Jobs era un genio de la persuasión lo sabemos todos, lo sabemos tú, lo sabemos yo, lo sabe todas las personas que están escuchando esto. Pero, ¿cuáles eran las verdaderas claves que aplicaba en cada uno de sus discursos? ¿Qué podemos sacar de verdad de cada una de sus comunicaciones? Eso y no otra cosa es lo que vamos a ver en este episodio del podcast. Pero antes de comenzar, recuerda que si quieres seguir ampliando conocimientos, acceder a contenidos más profundos, a reflexiones, a ideas, a historias y ser el primero en enterarte de todo lo que tengo en la mente, puedes ir ahora mismo a las notas del programa y acceder completamente gratis a la lista de correo donde cada día te envío un consejo de ventas 100% gratuito y práctico para que lo puedas poner en funcionamiento. Y ahora sí, con todo esto hecho, vamos ya con nuestro buen amigo Steve Jobs. Si me conoces, sabes que soy un auténtico fanático de Steve Jobs y que siempre ha sido una referencia para mí. De hecho, por su culpa, durante muchísimos años, utilicé prácticamente todos los productos Apple que existían. Eso con el tiempo ha cambiado porque me he desencantado bastante con la marca, pero creo que su legado, su manera de hacer, su historia sigue siendo revolucionario y algo que todas las personas deberíamos de aprender. Por eso, en este episodio vamos a analizar cómo utilizaba estas claves persuasivas para ver cómo las podemos replicar, cómo le podemos robar su estrategia al bueno de Steve Jobs. Y es que la primera que debemos de tener en cuenta es el storytelling. Se considera a Steve Jobs un gran maestro del storytelling y que es un talento que le permitió no solo vender productos, sino crear una conexión muy profunda con su audiencia. Al final, cada vez que se subía a un nuevo escenario para presentar un producto o un servicio, no solo hablaba de las características técnicas o las especificaciones, sino que construía una narrativa alrededor del mismo que hacía que la gente sintiera que formaba parte de algo mucho más grande. Y precisamente esto es lo verdaderamente importante. Al final, el enfoque narrativo de Steve se basaba en hacer que las personas imaginaran el impacto que los productos tendrían en su vida. Es como hablamos del copy, que es dibujar en la mente del cliente con palabras cómo puede cambiar todo. Y por ejemplo, cuando presentó el iPhone no habló simplemente de una pantalla táctil innovadora, sino un dispositivo que cambiaría para siempre la forma en la que las personas se conectan, trabajan, entretienen y viven. Es lo mismo, pero es tremendamente más potente, más persuasivo y más cautivador este segundo elemento. Además, Jobs era un maestro también construyendo suspense y manteniendo la atención de la audiencia. De hecho, la famosa frase One More Thing, para dejarse hasta el final, la gran sorpresa, la bomba del evento, ha pasado a nuestra historia. Y muchas otras compañías lo utilizan y la propia Apple sigue manteniéndolo en cuenta. El punto número dos es la simplicidad. Y es que Steve Jobs sabía que para que todo funcionara debía de ser simple. Y esto se estaba escrito tanto en la manera en la que los productos estaban desarrollados, que un producto Apple tenía la norma de que cualquier persona, desde un niño hasta un abuelo, pudiera utilizarlo, y la forma de comunicar, que creía profundamente en que menos es más, y esto estaba presente en cada presentación, discurso o mensaje que compartía. Intentaba simplificar conceptos complejos y haciéndolos accesibles para todo el mundo. Por eso, si ves cualquiera de sus presentaciones, que deberíamos analizarlas, utilizaba un lenguaje claro y directo, evitando tecnicismos innecesarios o detalles complejos que pudieran confundir a su audiencia. Prefería siempre hablar en términos que cualquier persona pudiera comprender, lo que le permitía conectar no solo con expertos en tecnología, sino con usuarios cotidianos, rompiendo las barreras para cualquier persona. Al final, cada producto Steve Jobs tenía claro que la gente lo iba a comprar por un beneficio particular y por ello intentaba reducir toda su comunicación a ese elemento en concreto. Por ejemplo, al hablar del iPod, cuando lo presentó, no se centró en todas las especificaciones técnicas espectacularmente revolucionarias que tenía ese producto, que era cuando Apple revolucionaba el mundo, sino en una idea muy sencilla: 1000 canciones en tu bolsillo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del cambio que es? De la potencia que tiene este mensaje, de cómo lo visualizas, te lo imaginas y el impacto que tiene. Perdón. Ahora lo tenemos, pero para aquel entonces no se podían llevar más que 5 o 6 canciones en cualquier sitio. Era completamente revolucionario. Lo que le permitió no solo llegar al friki, y perdona que lo diga así, porque yo también me estaría en ese grupo, pero no solo llegar al friki del ordenador, sino a cualquier persona que pudiera utilizar su producto. Toda su comunicación también era clara y aspiracional, yendo más allá de la tecnología. Steve Jobs sabía que no solo presentaba productos, sino que ofrecía una visión del futuro en la que sus creaciones mejorarían la vida de las personas. Madre mía, tú, sigo con la faringitis aquí chunga y me voy a morir. Haciendo sentir a cada persona que formaba parte de algo tremendamente revolucionario. Al final, como te decía, siempre era aspiracional, siempre hablaba del mundo que se estaba creando, del papel que querías tener en el mundo, de cómo los creadores utilizaban sus productos.
para hacer algo más. Quería compartir una visión del futuro y quería hacerte sentir que tú formabas parte, que tú eres el arquitecto de este nuevo mundo. Otro elemento clave a la hora de comunicar era el efecto sorpresa. Steve Jobs sabía que si quería mantener la atención debía haber cambios de ritmos, cosas inesperadas. Ahora esto es mucho más complicado porque con todas las filtraciones, las redes sociales y etcétera, lo normal es que todo se filtre muy rápido. Pero por aquel entonces no, y era capaz de guardar ese elemento hasta el final. Ahí es donde estaba el One More Thing, que era como terminaba cada una de sus presentaciones tratando de soltar una bomba final completamente rompedora para que la persona al otro lado se fuera con una sensación indescriptible con palabras y un producto innovador que reforzara la idea de Apple. También tenía un gran dominio visual y es que en el mundo del copywriting está la tendencia a pensar que con las palabras es suficiente, pero yo voy a decirte otra cosa y estas son mis palabras y si no que me lleven detenido. Pero si tú eres capaz de potenciar tu mensaje con un elemento visual potente, ¿por qué no utilizarlo? ¿Por qué no dar un elemento más de fuerza a tu comunicación? Al final Steve Jobs apostaba por el minimalismo, sabía que la historia que narraba era la más importante, pero entendía que los pequeños elementos que utilizara en sus presentaciones eran todavía más revolucionarias para poder tenerlo y sabía cómo utilizar estas imágenes para contar sus historias. Nos quedan 3 puntos clave, ¿vale? El tercero, el antepenúltimo es el por qué. Y es que detrás de cada producto que presentaba, Steve Jobs tenía una historia, una razón, un porqué, un propósito que lo diferenciaba de otros productos. Y es que, como decíamos, no hablaba ni de procesadores, ni de memoria, ni de funciones, que esto es algo que Apple sigue pasando de largo completamente, sino que buscaba una manera emocional, un porqué. ¿Por qué Apple está haciendo esto? ¿Cuál es el motivo que hay detrás? ¿Cuál es la razón que nos lleva a tomar estas decisiones? Y el porqué siempre era el mismo, los valores de Apple como compañía, los objetivos que tenía la empresa. Reforzaba, cada producto era un refuerzo de la marca. Cada comunicación era una pieza más en este puzzle. El penúltimo es la confianza y la pasión. Y es que una de las claves por la cual Steve Jobs nos inspiraba era que él lo transmitía con pasión, con confianza, con ilusión. Y tú lo escuchabas y decías, es que esto es la hostia, básicamente. Y al final, cuando hacía una propuesta, no era un anuncio, era casi una declaración de fe, una declaración de guerra contra la manera en la que se hacían las cosas, un intento de la revolución. Y ahí, buscando esa perfección, intentaba ser excelente para cambiar el mundo y todo ello se transmitía a la hora de hacer sus productos. Para terminar, está el elemento de la repetición, que es algo que nunca me voy a cansar de repetirte, valga la redundancia, en estos episodios, pero es que una de las claves por las cuales las presentaciones de Apple son tan potentes y la gente se va con el canto a casa, es que repetía constantemente los puntos clave. Sabía que para que una persona recordara tenía que tener varios impactos y eso es lo que hacía, trataba de metérselo en la cabeza diciéndolo una, dos, tres y todas las veces que fuera necesario. No es que lo repitiera como si fuera un papagayo que un disco rayado, sino que presentaba la misma idea desde diferentes ángulos para que poco a poco fuera sembrando en la mente del cliente. Puede que Steve Jobs sea una de las mentes más revolucionarias de la historia, que su potencia no fuera la parte técnica, sino ser capaz de ver el mundo y rodearse de las personas que fueran capaces de hacerlo realidad, pero sobre todo, por lo que destaca, es por su manera de contarlo, inspirar y empoderar al mundo a querer aceptar esta visión, porque eso es lo realmente difícil. Espero que te haya gustado este episodio del podcast y hayas disfrutado conmigo analizando los puntos claves de la persuasión del bono de Steve Jobs. Si te ha quedado cualquier duda o pregunta, la puedes dejar en los comentarios y si te ha gustado, compártelo, sígueme y ayúdame a llegar mucho más lejos con estos episodios del podcast. Nos vemos en el siguiente, ¿vale? Chao.